buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque de Toledo. Hablamos muchas veces en este espacio, sabemos, porque así nos lo dicen nuestras visualizaciones en nuestro canal de YouTube, que cuando se habla de arte, de patrimonio y de cultura, pues tiene una especial repercusión. A la gente le gusta que hablemos de Toledo. Y también, y esto ya creo que es cosecha propia, hablar de Toledo sin partir de posicionamientos más o menos comunes, de tópicos. Toledo está Toledo es una historia, Toledo permanece invariable al paso del tiempo. Bueno, pues a partir de este planteamiento vamos a comenzar hoy este nuevo enfoque. Vamos a ver primero nuestro vídeo. Que Toledo está aún por descubrir puede sonar atópico, quizás tanto como aquella que reiteradamente nos dice que Toledo permanece inmutable al paso del tiempo y de la historia. Como ciudad viva, habitada, Toledo evoluciona, cambia, muta, y esos cambios se aprecian no desde las grandes perspectivas panorámicas, donde nuestros ojos únicamente se fijan en los grandes monumentos, sino observando la ciudad a ras de suelo, siendo un paseante más, convirtiéndonos cada uno de nosotros en usuarios de la ciudad. Así, además de las grandes restauraciones de importantes inmuebles patrimoniales de la ciudad, hay una senda de pequeñas a priori intervenciones que nos han descubierto los tesoros de esta ciudad. Perla a perla, Toledo ha conseguido así ensartar una auténtica joya que se valora en su conjunto, pero que no sería igual si le faltara cada una de esas pequeñas piedras preciosas. Patios, fachadas, rincones, yeserías, pinturas, murales, columnas y brocales, rejas y aljibes, artesonados, cubiertas, sótanos, revocos y decoraciones de siglos pasados que conforman la identidad de Toledo, y aunque no puedan considerarse individualmente como un monumento, sí que contribuyen a dibujar la esencia de una ciudad como esta, donde el tiempo y la historia pasan, pero siempre dejan huella. En el redescubrimiento de esas pequeñas huellas que puedan asomar tras un revoco ha sido fundamental el trabajo de arquitectos, aparejadores, arqueólogos, restauradores, constructores, historiadores y artesanos, que junto a los propietarios de los inmuebles han contribuido a hacer que este patrimonio invisible en muchas ocasiones se haga visible y, lo que es más importante, conocido y por tanto querido y estimado por toledanos y visitantes. No se quiere lo que no se conoce, y en esta labor de divulgación patrimonial ha tenido un papel destacado el Consorcio de la Ciudad de Toledo, que ya ha cumplido 15 años de acción en la ciudad y que ha desarrollado un importante papel no solo gestor de las subvenciones para la ejecución de proyectos de rehabilitación y restauración, también como agente pedagógico, puesto que ha sabido compartir con los toledanos cada uno de esos hallazgos y convertirlos en motivo de orgullo para una ciudad que en muchas ocasiones, si no ha renegado de su carga monumental y patrimonial, en el plano particular en ocasiones se ha visto lastrada por el peso de un patrimonio que únicamente generaba retrasos, gastos y complicaciones. Ese afán pedagógico es justo reconocérselo al consorcio y tiene su máxima expresión en diferentes jornadas sobre patrimonio desconocido y rutas guiadas que, con carácter gratuito, motivan siempre al toledano y también al visitante a adentrarse una vez más en el Toledo que está aún por conocer. La rehabilitación y restauración de viviendas es uno de los nichos generadores de empleo y riqueza que en nuestro país tiene unas altas expectativas aún por desarrollar. Si a ello añadimos el potencial monumental que tiene una ciudad como Toledo, la ecuación es perfecta para deducir que con unas adecuadas políticas de vivienda en este ámbito, con una concienciación por parte de los propietarios de los inmuebles del valor inmaterial del patrimonio y con una proyección en el ámbito del turismo, puede constituirse en uno de los revulsibles para estas ciudades que, sin perder sus lazos con su pasado histórico, se quieren asomar al siglo XXI como ciudades para vivir. Una ciudad para ser vivida por los ciudadanos. Bueno, pues hemos visto nuestro vídeo. En algunas de las obras que hemos visto han tenido protagonismo nuestros invitados y por tanto, bueno, pues podemos identificarlas luego a lo largo del desarrollo del programa. Vamos a presentar al primero de nuestros invitados, Graziano Panzieri o Graziano Panzieri. Graziano Panzieri, pero en castellano suena durillo. Sí. Bueno, eres restaurador, tus manos han estado en algunas de esas fachadas que hemos visto, obviamente eres italiano. Sí. ¿Y qué hace un italiano restaurando en Toledo? No sé,
una española fue a Italia a restaurar y me tocó ser su jefe de obra y después nos casamos, así sin más. Y aquí estáis restaurando, ¿no? Ahora estamos restaurando, sí, aquí, cada uno por su cuenta, así es la vida, pero vale, aquí estamos. Bueno, pues yo me alegro mucho. Además, te agradezco porque sé que has venido especialmente desde Segovia para hacer este programa y también te lo agradezco. Soledad Sánchez Chiquito, directora de Gestión Patrimonial del Consorcio. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Titubeo en tu nombre porque, claro, tú y yo nos conocemos de hace muchos años, Sole, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí, también por habernos facilitado hoy también, como otras tantas veces, bueno, pues conocer a personas que están haciendo mucho por Toledo, ¿no? Y que muchas veces pasan quizás un poco desapercibidos, ¿no? No sé si Paco Segado, arquitecto, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tenéis esa sensación de que pasáis desapercibidos en lo que hacéis por Toledo o es un posicionamiento que adquirís previamente? Bueno, yo creo que lo importante es que las obras no pasen desapercibidas, inadvertidas, pero los profesionales que nos dedicamos a ello, pues somos una pieza más de un entramado administrativo que lleva funcionando muchos años. Que yo creo que lo importante es que las intervenciones salgan a flote, sean intervenciones de calidad, pero que no se nos conozca. Bueno, pues los que estamos metidos en este mundillo sí nos conocemos, ¿no? Graciano Pancieri, pues yo le conozco, fue la primera obra que hice aquí en ¿Cuál de ellas? La torre y la fachada de San Justo y Pastor la hice con él, o sea que hace ya casi 15 años, ¿no? 14, por ahí. Sí. ¿Y cómo contactáis vosotros? Arquitecto, restaurador, claro, por medio está el consorcio, me imagino, ¿no? Efectivamente. Hombre, ya a lo largo de los años que tienes de experiencia ya tienes como una relación, una relación de personas con las que sabes que trabajas frecuentemente y que sabes que trabajan habitualmente en Toledo, ¿no? Eso es importante porque conocer un poco cómo es el patrimonio de Toledo, cómo se realizan las obras aquí en Toledo, pues hace que no siempre la persona adecuada sea a lo mejor la más brillante, no sé, por decirlo de alguna manera, pero sí la que mejor conoce el patrimonio y el lugar, eso es importante. Bueno, Paco Segado, vienes desde Madrid, también te lo agradecemos, aunque como decía Sole, cuando preparábamos este programa, bueno, estos viven en Segovia, viven en Madrid, pero están mucho tiempo en Toledo. Toledo es como su segunda residencia, ¿no, Sole? Bueno, tienen que venir a las visitas de obra, o sea que prácticamente en el último año han estado aquí una vez a la semana. Sí. Los dos, cada uno en la obra que han estado En realizando. el vídeo hablábamos de que Toledo, desde luego, son sus grandes monumentos, esos edificios icónicos como la Catedral, el Alcázar, sus conjuntos como la Judería, el entramado de sus calles, pero nada de eso sería como es si las pequeñas joyitas, las pequeñas perlas que tenemos no se hubieran redescubierto. ¿Hay que volver a explicar Toledo a partir de esas pequeñas joyitas? ¿Se entiende mejor Toledo, Sole? Yo creo que sí, se entiende mejor Toledo lo que es. Si ahora mismo diéramos una vuelta por la ciudad, acompañados de gente que nunca hubiera venido, veríamos en sus ojos la sorpresa cuando van caminando por calles que no tienen monumentos, sin embargo tienen edificios residenciales que llaman muchísimo la atención, que son verdaderas joyas y bueno, pues yo creo que ahí es donde reside de verdad la esencia de la ciudad, porque es donde viven los toledanos, ¿no? En esas viviendas, en esas calles, en esas fachadas. Eso es lo que llama la atención al visitante, lo que hace que Toledo sea Toledo, Graciano. Además, tú vives en una ciudad también que es conjunto histórico como Segovia. Sí, yo creo que en cada ciudad hay algo muy característico, ¿no? Que la hace distinta de las demás. No obstante, vamos a tener todo el mundo Mango, Springfield, todo esto, pero después hay otras cosas que la hace única. Y Toledo es una ciudad muy... Y creo que de verdad, gracias al trabajo del consorcio, se ha hecho muchísimo. Que si hay ciudad como Segovia, por ejemplo, tiene un casco histórico, en muchos casos casi abandonado. Hay muchísimas casas, muchísimas viviendas importantes, bonitas, en el casco histórico, al lado de la plaza, al lado de las casas, que se caen. Y ahí creo que falla la administración a no obligar, pero si la casa particular es tan importante igual que el castillo, la gente
anda por la calle, que si ves. Yo digo siempre que a mí me ha gustado mucho más restaurar cosas en la calle que no un retablo mayor. Además, porque funciona tan mal todo, que si después la iglesia está cerrada, que otro error enorme, que tú restauras, tienes un patrimonio importantísimo, siempre, la mayoría de las veces financiado con dinero público, y lo que restaura al final acaba cerrado y casi imposible de verlo, cuando se ha invertido muchísimo dinero. Por esto prefiero casi trabajar en la calle, porque allí lo ve todo, es para todo el mundo. Y si lo hace bien y si lo hace mal también, allí el riesgo. Y te digo, Toledo es una ciudad muy, muy particular, tiene muchísima arte en todos los lados. Cosas que a lo mejor a los ojos de otros no lo ven, pero claro, cuando es todo el conjunto yo creo que la gente se para. Hay unos revestimientos que son espectaculares, hay obras de muchísimos siglos, distintos. Ahora que hablabas de revestimiento y antes también cuando has dicho la gente está en la calle y lo haces cuando lo haces bien, ve todo lo que haces bien y lo que haces mal. Paco se sonreía. La última obra, por lo menos que hemos conocido vuestra, es la restauración de esa fachada maravillosa en Hombre de Palo. Desde luego que esa ha sido en la calle y bueno, y a bajo cero también durante muchos meses. ¿Qué te supone a ti como arquitecto? Yo no sé si hacéis aquello del cliente oculto, de estar cerca de las obras vuestras y escuchar lo que dice la gente. ¿Qué aprendes de lo que dice, de lo que ves en las caras de la gente? Bueno, en un principio ahí tienes que tener una cierta psicología para entender la receptividad del particular a tus intervenciones. Hay que tener psicología y no siempre es fácil, porque el particular... Yo a través de las intervenciones en estos edificios ves que muchas veces el particular en un principio te ve como alguien que, bueno, vas a arreglar su edificio, su fachada, vas a quitarle en teoría problemas, pero te ven siempre con un poco de recelo, ¿no? Tienes que ganarte su confianza. Hombre, yo siempre he dicho medio en prueba, medio en serio, que una de las profesiones más temidas en Toledo Casco es la del arqueólogo. Claro. El arqueólogo, el arquitecto, el restaurador, que llegan ahí a un ámbito íntimo y que de alguna manera, bueno, pues descomponen probablemente lo que el particular tenía pensado para su casa, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí hay dentro de las políticas de intervención y de rehabilitación, el particular está ayudado desde la financiación y desde la administración. Lo que pasa es que las intervenciones tendrían que tener un alcance mayor y esas intervenciones tendrían que ir un poco más autónomamente por parte de los propietarios. ¿Por qué? Pues porque la administración pública no tiene dinero para todo. O sea, ahora mismo tenemos unos retos muy importantes pues en materia, por ejemplo, de eficiencia energética. Tenemos una legislación que va a ir con el horizonte 2050, que es la descarbonización, que va a obligar a hacer unas intervenciones muy fuertes en todo lo que es el acondicionamiento de las viviendas y sobre todo en sus instalaciones. Entonces, eso plantea un reto a un casco muy importante, porque la administración, en este caso, en el consorcio, no puede hacer todo, ¿no? Es un acicate, es un motor para que esas intervenciones den paso a otras. Y ahí podríamos también hablar de las intervenciones desde la administración municipal, ¿no? Desde el ayuntamiento. Todo el tema de infraestructuras urbanas, pues eso tiene que haber una toma de posición muy clara de llevar adelante una modernización de todas esas infraestructuras. ¿Por qué? Porque sin esa modernización, que me estoy refiriendo pues alumbrado público, cableados en fachadas, de los que ya se ha hablado también en prensa, eso daría pie a futuras intervenciones de más alcance y sobre todo a una mayor, digamos, a un mayor reclamo para nueva población al casco. El casco tiene un problema de envejecimiento que es normal en muchos cascos, pero le falta un poco activar ese reclamo, y ese reclamo, mientras que no modernices los edificios por dentro, pues vas a estar siempre un poco en déficit. Hay mucha gente, Sole, que reconoce la labor del consorcio, ahí está,
ahí están los edificios monumentales rehabilitados, ahí están los que yo llamo los edificios anónimos, pues este que hemos dicho de la calle Hombre de Palo, el de la Bajada de Infantes, la restauración que se hizo de todas las fachadas del Museo de Santa Fe y el conocido Bar El Trébol, bueno, que son edificios más o menos anónimos, que no están en el recorrido de los guías turísticos, pero que los toledanos los conocemos. Y una de las críticas más habituales que se le hace al consorcio, por seguir por el tema que decía Paco, es que en su parcela de presupuestos se destina mucho al ámbito de lo público, los grandes monumentos, el tema del patrimonio religioso, y poco al ámbito de los particulares. ¿Es esto así o es algo que se ha instalado como una especie de falacia? Se ha instalado, se ha quedado ahí, como alguien lo ha repetido. No, la verdad es que nuestros presupuestos destinan al patrimonio residencial una parte muy importante. La mayor parte de lo que se dedica dentro de nuestro presupuesto es al patrimonio residencial. Es verdad que muchas veces lleva acompañado de la intervención en la vía pública también. En algunas intervenciones hemos eliminado el cableado y hemos levantado toda la calle de la que se trate. Un ejemplo tenemos en la calle de La Plata, que hicimos una intervención que la hizo también Paco Segado. Y bueno, se dedica mucho dinero al patrimonio residencial porque nosotros además estamos a lo que nos dicen los particulares. Es decir, estas intervenciones que hemos visto en el vídeo vienen como consecuencias de que son fachadas singulares muy importantes dentro del patrimonio de la ciudad, que están recogidas así en el plan especial del conjunto histórico y en el plan de color, que ya las valora y dice que se tienen que intervenir y cómo se tienen que intervenir, pero además es que hay un interés por parte de los particulares en que se arreglen estas fachadas. Y enlazando un poco con lo que decías antes de cómo se comportan los vecinos con los profesionales que trabajan en sus viviendas, yo creo que han aprendido a confiar en los profesionales que están arreglando sus viviendas, pero lógicamente ellos también tienen una parte muy importante. Ellos firman un convenio, aportan una cantidad también y tienen que aprobar ese proyecto y tienen que saber lo que se va a hacer en sus casas. Cuando se empieza una obra ellos ya saben qué es lo que se va a hacer, en qué va a consistir la obra. Bueno, yo creo que el patrimonio residencial, no me cansaré nunca de decirlo, es el patrimonio de verdad importante que tiene la ciudad por calidad y por cantidad. No se parece a ningún otro conjunto histórico. Es el más extenso y es el que más números de viviendas tiene de hace siglos, que tenemos en fachadas, cronologías que en otras ciudades nos las encontramos bajo la cota cero. Y aquí podemos dar un paseo e ir viendo fachadas que nos remontan al siglo XII, al siglo XIII, siglo a siglo hasta llegar al siglo XXI. Es un patrimonio de valor inmaterial, ¿no? Podríamos decirlo utilizando ese lenguaje. Decía Sole que cuando se empieza una obra el propietario ya sabe lo que va a pasar. No siempre. A veces hay sorpresas, ¿no? ¿Eh? Sí, no es fácil con la gente, sí, sobre todo porque todo el mundo quiere que su fachada sea nueva y estupenda, alicatada hasta el techo, como se dice. Y cuando tú le vas a dejar ahí algo, como si tuviera una casa en La Moraleja, igual, no piensa dónde está. Después cuando se los deja hecho, ya cuando lo ve, que no, sobre todo yo creo porque tiene un problema que es difícil de verlo, para ellos es complicado verlo. Muchas veces, no en todos, por suerte yo creo que cada vez más, sobre todo en Toledo, es más fácil porque hay muchos ejemplos ya hechos, así que uno sabe más o menos por dónde van las cosas. Yo te digo, no es fácil. Y también te digo, es complicado cuando tú le dejas en fachada unas catas, casi como unas cosas arqueológicas, que también yo creo que hay que tener un cierto cuidado en todo esto. Es decir, que las casas, son viviendas, y que hay que devolverle más o menos el aspecto que están hechos, que si los revocos sirven para proteger el edificio, son una piel y hacen el carácter del edificio. Hay una moda de dejarlo sin revoco, dejando una mampostería que nunca ha estado hecho para dejarla al descubierto, ladrillos, entramado de madera, que es muy bonito, que yo creo que son modas, que después uno se arrepiente. O de dejar también muchas catas, muchas cosas, que digo, no, yo creo que la vivienda es una vivienda. Después te digo, yo creo que la restauración es muy complicada, hay que tener una cierta sensibilidad, no se puede simplemente encasillar, intentar con reglas que cada vez son más rígidas, después chorradas se hacen todos los días, que salen en los periódicos, que es
Yo creo que hay que tener una cierta sensibilidad, sobre todo, y tratar las cosas por lo que sirve siempre. Nunca hay que perder la idea de la función que tiene. Es decir, no se puede tratar de la misma manera una talla para llevarla en procesión, de un paso de Semana Santa, quiero decir. Tampoco se puede tratar igual una talla que se lleva a un museo y ahí se va a quedar. O una talla de un pueblo que le tienen la patrona, que le tienen cariño, y si hay que hacerle un dedo, se le hace el dedo. Ya no se puede que se haga, que sea fácil de poder quitar, lo que quiera, que sea reversible. Pero es así, si lo hace por un museo, le deja sin dedo y no pasa absolutamente nada. Porque cuanto más respetuoso uno es, pero digo, yo creo que sí que hay que tener una cierta sensibilidad en estas cosas. Y hay que hacer un poquito más de pedagogía, Paco, a la hora de explicar por qué se toman estas decisiones o se toman otras. Sí, yo creo que lo que estaba hablando Graciano ahora es importante recalcar eso que tú preguntas de la pedagogía, porque los particulares, las personas que viven en el casco, lógicamente tienen como referente en las intervenciones lo que es la edificación de obra nueva. Entonces, ¿qué quieren? Pues unas carpinterías de aluminio, que pueden ser buenísimas, unas persianas de aluminio. ¿Por qué? Porque su referente es la edificación de obra nueva. Entonces, ese es su referente que en realidad lo que está persiguiendo es una mejora de la habitabilidad. Entonces, convencer al propietario de que bueno, hay otros materiales que pueden responder con las mismas exigencias que los de obra nueva, pero que son más adecuados para intervenir en el casco. O en un edificio histórico, o incluso aunque no fuera en un edificio histórico, estamos un poco encasillados, ¿no? Por ejemplo, la utilización de los revocos de cal es una técnica que a finales del siglo XIX, principios del XX, en España se empieza a perder. Sobre todo aquí lo hemos visto yo, bueno, en las intervenciones que he tenido ocasión de realizar, ves cómo la calidad de los morteros va perdiéndose con el tiempo. Se van perdiendo oficios, se va perdiendo todo lo relacionado en fachadas con los revocadores y los pintores, se va perdiendo porque se introduce, bueno, es una lógica evolución, se empiezan a introducir los cementos, se empiezan a realizar revestimientos con morteros de cemento. ¿Por qué? Porque se trabajan de una manera más fácil y permiten, bueno, pues una realización de otro tipo de acabados. ¿Qué es lo que pasa? Pues que evidentemente la ciudad empieza a perder un poco, y en caso concreto de Toledo, en concreto en una intervención que realizamos en Plata 10, pues ahora mismo era una fábrica de lo que se denomina una simulación de machos e historias, que es el típico acabado que muy descriptivamente se llama como un acabado toledano, ¿no? Que son unos casetones de mampostería, sí, con los ladrillos encintando el borde y unos machones en los laterales. Bueno, eso en realidad, como también decía Graciano, corresponde un poco a una moda que va en detrimento de otro tipo de acabados que se utilizaban en Toledo y que fundamentalmente lo que tenían era color. Entonces, todo esto enlaza con lo que yo estaba diciendo de la recuperación de determinados materiales o determinadas situaciones que pueden mejorar lo que el particular quiere, que es su habitabilidad, pero sin tener que llegar a unos estándares pues que son estándares, pero que no siempre se acomodan a lo que es un casco histórico, ¿no? La restauración, los restauradores no se inventan nada. Se intenta no inventarse nada, ¿no? No tenemos, por ejemplo, ahora que he hablado sobre del plan del color, o lo que estás hablando de estas fachadas, yo me acuerdo alguna vez, alguna polémica, pues alguna fachada azul, o alguna fachada granate muy fuerte, que decían, ¿pero a quién se le ha ocurrido? ¿Quién ha autorizado eso? Eso estaba, ¿no? Bueno, yo creo que en los últimos 20 años, en lo que llevamos del siglo XXI, ha pasado una cosa importante que diferencia esas intervenciones a las que aludes, que son ya del siglo pasado, del siglo XX. Y es que todas esas fachadas se han estudiado,
se sabe cómo se hacían. Hay muchísimas fachadas que han desaparecido porque hace 30 años se picaban sistemáticamente todas las fachadas. Ahora tenemos una normativa a partir del año 86, a partir del año en que se declara la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. Hay una ley de patrimonio histórico española, hay una ley de patrimonio histórico de Castilla-La Mancha y sobre todo hay un plan especial a finales de los años 80 y que ha propiciado el que esos condicionantes de cada una de estas viviendas que no se pierdan, que no se puedan picar estos revocos y que se estudien previamente. Por lo tanto, ¿hemos tenido fachadas azules? Claro, hay fachadas azules que tienen más de 100 años, que quedan muy pocas porque se picaban y se eliminaban. Que tenemos en revocos rojos, lo hemos visto en el vídeo, hemos visto que muchas de estas fachadas, que tienen también más de 100 años, algunas tienen 300 años, tenemos en la ciudad fachadas de este tipo que están con la grafía del año en el que se hicieron, nos están demostrando que la ciudad no era de color ocre, es una ciudad que tenía diversidad de colores y que tenemos la obligación de recuperarlo. Por eso los restauradores lo que hacen es estudiar esos paramentos, verlas con los arqueólogos. Hoy no tenemos aquí a un arqueólogo, yo soy arqueóloga, pero no estoy aquí en calidad de arqueóloga, pero sí podemos decir que la estratigrafía de esos paramentos se tiene que hacer previamente. Claro, se hacen catas antes de redactar el proyecto, se ve cuántos revocos hay en una misma fachada hasta llegar al soporte, en qué condiciones de conservación está, y los proyectos se redactan con esa información para luego decidir y ver cómo se recuperan. Entonces yo creo que partimos de otro punto de vista. Si alguien quiere cuestionar cómo se ha decorado una fachada, lo primero que tiene que hacer es ir al proyecto y ver qué documentación previa es con la que se ha contado. Bueno, normalmente el particular está satisfecho una vez que se le explica y todo esto. Paco, a ti no te llegan En quejas. términos generales sí, pero bueno, a ver, no vamos... No, pero yo creo que quizás a lo mejor hay más intercambio de opinión en todo el tema, pues por ejemplo lo que decías, las ventanas, Sí. las puertas, los cables de la luz, el cableado, todo eso sí que la instalación de los aires acondicionados. Sí. Eso sí que limita de alguna manera la libertad del propietario. Digamos que esto es como una especie de balanza. Tienes que renunciar a una serie, a lo mejor, de beneficios porque estás en un edificio histórico, en un casco histórico que le da a su vez valor patrimonial a la casa que tú tienes, ¿no? Hombre, yo pienso que no tendría que ser una renuncia. Lo que pasa es que en esto, y volvemos a hablar del tema de la pedagogía y lo que hace el consorcio ha hecho intervenciones precisamente para tratar de evitar que el propietario tenga que renunciar a unas condiciones de habitabilidad, que también de lo que yo hablaba antes. El callejón de San Pedro, es el que baja de la catedral, es un acondicionamiento bioclimático que perseguía pues una disminución de la temperatura media en el callejón. ¿Por qué? Sí, porque claro. habilitaba las puertas que hay, las puertas a las entradas a las viviendas, para permitir la permeabilidad a la circulación del aire a través de los patios. ¿Qué pasa? Que te encuentras muchas veces en las casas patio, pues te encuentras que las escaleras que suben a las cubiertas y azoteas están cerradas a cal y canto con puertas de chapa. Con lo cual, evidentemente eso en verano, poca ventilación natural en una escalera que es una chimenea, que puede funcionar como una chimenea, puede funcionar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las viviendas, lógicamente, terminan instalando aparatos de aire acondicionado y tienen que colocarlo en algún sitio. Entonces, la situación de llevarlo a cubierta, bueno, no se ve, efectivamente, no se ve, estéticamente mejoramos la situación, pero no es una solución que a largo plazo yo creo que vaya a terminar por funcionar en un recinto como el casco. Entonces, hay una serie de mejoras en la habitabilidad, como pasa por el incremento del aislamiento térmico, que claro, en edificios de una antigüedad ya probada, pues es difícil de incrementar el espesor de fachada por fuera, porque aunque estén protegidas o no es la situación ideal. Hay que incrementar por dentro los trasdosados, hay que mejorar esa habitabilidad.
y eso plantea pues, serios problemas porque muchas veces la distribución del caserío, que procede de una compartimentación y una subdivisión de casas-patio, pues no permite llegar a unos estándares de espacio pues, Claro. pues muy adaptados a la situación actual. Entonces, yo creo que ahí hay un reto importante en saber implantar pues, bueno, pues en todo lo relacionado con la eficiencia energética, más allá de la situación, de la solución puntual de cada vivienda con su aparato exterior, su unidad exterior, que lógicamente pues las vemos en los balcones, y si no las vemos en los balcones estarán en algún patio. Pero todo eso repercute en las condiciones bioclimáticas del propio casco. Hombre, que vivir en el casco tampoco sea un suplicio, ¿no? No, absolutamente, por esto digo, si estaba en otro sitio probablemente no recibía ninguna ayuda, ¿no? Claro. Si tiene ayuda, ¿por qué está donde está? Y claro, y al final el valor que tiene, que digo, que después la gente no es tonta, le ve. Esto, cuando ve su casa, que ha cambiado completamente aspecto, que todo el mundo se para y le hace foto, le llama la atención. Si no son... Estamos quedándonos en la parte más artística, más monumental de las fachadas, pero el consorcio hace otro tipo de obras que a lo mejor no tienen una imagen tan pública, pues por ejemplo, adaptación para cuartos de baño, por ejemplo, adaptación de medidas de accesibilidad dentro de lo interno, algo que me comentaba también una arquitecta, como son la recuperación de cubiertas y la recuperación de los sótanos. Nos quedamos siempre en las fachadas, pero parece que todo lo malo y todo lo bueno, todo lo malo sobre todo viene o por arriba o por abajo, ¿no? O por abajo. No, el consorcio tiene dos líneas importantes. Tenemos una línea de subvenciones y tenemos una línea de actuaciones directas, que son a lo mejor las que hemos visto en el vídeo, que son las que tienen quizás más complicación para el vecino, y entonces prefieren confiar en el consorcio para que ese tipo de obras se hagan. Pero es verdad que nosotros damos muchas subvenciones para cosas mucho más cotidianas, como pueda ser una reforma interior, el cambiar unas carpinterías, el cambiar unos canalones, unos arreglos de cubierta, que son obras a lo mejor de poco dinero, pero que para el particular se hacen costosas. Sin olvidarnos también de aquellas obras que es la recuperación de los elementos especiales, lo que nosotros llamamos elementos especiales, que son obras pequeñas a lo mejor en cuantía, pero que son muy importantes para todos estos inmuebles, porque la mano de obra que interviene es precisamente la de restauradores, la mano de obra cualificada. Cuando hablamos de pequeña inversión, a ver qué entendemos por pequeña inversión. Claro. Para una administración quizás no sea mucho el decir que se está arreglando unas pinturas que valen arreglarlas 10.000 euros o 15.000 euros, para un particular es muchísimo dinero, claro. Entonces nosotros subvencionamos, intentamos que se subvencione al 100% en la mayoría de los casos de estos elementos especiales, que forman parte de estas viviendas. Y bueno, yo creo que es un esfuerzo también considerable. Las cubiertas, los sótanos, muchos de los sótanos en los que hemos intervenido nos hemos llevado, no la sorpresa, porque ya lo intuyes cuando vas a ver un inmueble, pero sí has podido demostrar que es un sótano que tiene restos romanos, es un sótano que albergó unos baños árabes, y eso, bueno, pues lo podemos ver en todas las obras que hemos hecho. Y hay mucha gente que de verdad que si no hace más obra es porque quiere hacerla bien, porque no quiere restaurar a restaurar mal, quiere tener de verdad esa mano de obra especializada. Y yo creo que en estos 19 años de los que llevamos del siglo XXI, esa mentalidad ha cambiado progresivamente. Y yo creo que nadie ahora se sorprende ni por tener a un arqueólogo, a un restaurador, ni a un arquitecto trabajando en su fachada como si fuese una joya que estuviera en un museo, porque la percepción, yo estoy con Graciano, la gente no es tonta, y cuando ve algo sabe lo importante que es, aunque no sepa exactamente de cuándo, si es del siglo XVI o del XIV o del XVIII, sabe apreciar las cosas buenas. La sorpresa o el disgusto viene quizás justo cuando pasa todo lo contrario, ¿no? Cuando se ponen a hacer una obra en el casco y no aparece nada, ¿no? Ha habido algún caso de gente que se ha comprado casa, una casa para rehabilitar, se han empezado a quitar los falsos techos, se han empezado a hacer las catas arqueológicas y no se ha encontrado... Ellos conocen. No, yo no conozco, pero no se han encontrado se entiende. elementos que a simple vista sean importantes. A lo mejor es una casa patio
que tiene todos los elementos de una casa-patio, pero no tiene una yesería, o no tiene unas pinturas, o no tiene unas maderas labradas. En fin, yo creo que eso también ha pasado, ¿no? Pero es muy raro, que las casas no tengan nada. Paco es el hallador de tesoros. ¿Cuántas veces te han dicho los propietarios, va a salir algo, o esto es importante? Bueno, no te creas que en las intervenciones surgen. A ver, para el propietario muchas veces es una cosa curiosa, ¿no? Tú estás viviendo en una casa e incluso tú como profesional, hasta que no te subes en el andamio, y sobre todo cuando intervienes en revestimientos que llevan muchos años colocados en fachada, pero que no han tenido ninguna labor de restauración, tú ves que el propio propietario, en su horizonte vital, que a lo mejor hay personas muy mayores que a lo mejor pues ni siquiera han podido acercarse a ver lo que tienen en la fachada, ¿no? Entonces, tesoros hay, claro. Yo, por ejemplo, en lo que he intervenido, te ves, pues un ejemplo, por ejemplo, en Sillería 5, que es un edificio es una casa patio muy bonita, pero es un edificio modesto en cuanto a altura, tiene 2 plantas más la baja. Entonces, cuando montamos el andamio, puedes hacer fotos, pero hasta que no te acercas y ves, Claro. entonces ves una decoración pictórica, que es un capitel corintio pintado, y dices, bueno, o sea, es que Aquí estaba, ¿no? es una maravilla, ¿no? Artísticamente podrías incluso hacer una exposición con detalles, con pequeños detalles o grandes detalles que están ahí en las fachadas y que el propietario muchas veces es que no lo ha podido ver porque a lo mejor la fachada lleva así 30 o 40 años, ¿no? Entonces, elementos como ese, o incluso los propios elementos decorativos, en ese mismo edificio, la cornisa, el entablamento de madera que soportaba la última hilada de tejas, pues es casi una delicadeza arquitectónica, ¿no? Ver el detalle con el que está hecho, sobre todo porque lo que más te asombra es que son fachadas muy difíciles de percibir, porque son calles estrechas en las Claro, no cuales tienes ángulo. nunca tienes un punto de vista frontal, entonces prácticamente tienes que girar el cuello y verlo, y dependiendo como del sol, se ve más o se ve menos o pasa inadvertido, ¿no? Pero entonces ves cómo el que diseñó, la persona, el pintor, porque aquí entramos en el tema de oficios, que es interesante analizar, ¿no?, los oficios que intervenían en estas decoraciones, pero ahí sí que hay un artista anónimo. No tenemos datos de esos artistas que decoraron nuestras fachadas a lo largo del tiempo, y que a mí me parece que son detalles de eso que hablabas tú antes de las joyas, pues son joyas que están ahí y que, insisto, el propietario ni siquiera ha tenido casi posibilidad de verlo. El restaurador acumula en su persona diferentes oficios, muchos de los cuales se están perdiendo. De lo primero estudiamos lo que estaba diciendo Paco, que sí, se han perdido unos oficios muy importantes. Es decir, cada fachada que he tocado, casi toda, alguna menos, pero alguna espectacular. La última, te encuentras la manera que eran gente que simplemente, muchas veces casi poco más de albañiles, que decir, pero tenía una sensibilidad que ahora ningún albañil, pero muchas veces ningún restaurador tiene. Eran capaces de resolver cualquier problema, no tenían necesidad de tener unos planos, unos plomos perfectos, pero ellos resolvían todos los problemas sin ningún problema. Tenían plantilla, sí, pero la plantilla cambiaba. No tenían ningún problema en adaptarlo a la medida que tenía, al espacio que le quedaba. Digo, una capacidad de resolver problemas espectacular. Ahora nos plantamos delante de cualquier cosa y si nos metemos la pared a plomo perfecta y tiramos una línea y dos, que se nos hace un mundo todo. Y si no llenamos la fachada de 10 centímetros de mortero hasta que no está, meter a plomo algo en Toledo es bastante complicado. Digo, tenían esta sensibilidad. Después nosotros
nos toca estudiarlo y después intentar hacerlo. Yo creo que todos los días tenemos retos, no hay nunca nada que se repita, que exactamente, hombre, hay cosas que te llaman, tenemos apuntos, vamos mirando, hace años me pasó esto y que se parece, y seguramente tienes posibilidad, pero digo, vamos probando un poco de todo. Yo he estado restaurando desde la piedra, pintura mural, lo último que he hecho hasta restauración de vidriera, cosas un poco de todo. Y te vas tocando una fachada, tiene de todo, igual que una capilla, tiene hierro forjado, tiene mármoles, tiene madera labrada, así, al final tienes que saber un poco de todo. Puede que después, si tienes un problema particular, es que llamas a trabajar contigo, alguien especialista, específico. pero digo, en general son retos que son bonitos. Bueno, un auténtico manitas, algo más que humanitas, ¿verdad, Sole? Algo más que humanitas, porque Sí. es verdad que si miramos todas las fachadas en las que ha intervenido el consorcio desde el año 2001, vemos que hay unas fachadas muy, muy difíciles de realizar, que son las fachadas que tienen su origen en el siglo XVII, que tienen una composición y unas dosificaciones muy difíciles de volver a hacer, y que hemos tenido que ir haciéndolas poco a poco y viendo cómo se comportaban a lo largo de varios inviernos, Claro, y porque de varios luego- veranos, para ver si eso que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien. Y las fachadas en las que ha intervenido Graciano, tenemos que decir que están prácticamente perfectas, como el primer día. Es decir, que eso también habla de que la restauración no es algo que lo hagas y ya te vayas, tienes que hacer un seguimiento, tienes que ver cómo se comporta lo que has restaurado, y tienes que saber que la siguiente fachada que vas a hacer, garantizar que lo vas a hacer muy bien, porque la fachada que tocas la estás alterando, aunque sea para restaurarla. Es un documento que tú lees, es como un libro que vas a leer y que luego ya va a estar usado. Entonces, la restauración que hagas tiene que tener todas las garantías. Y desde luego en las que ha intervenido Graciano y en las que ha intervenido Paco están las cosas... Nos quedan dos rondas. La última pregunta no os la revelo para que no la preparéis. Hablábamos de la importancia, bueno, pues de la financiación, de esa parte importante que aporta, en este caso, el consorcio, que, por hacer un breve resumen, tiene financiación por parte del Estado, por parte de la Junta de Comunidades, las diputaciones y los ayuntamientos. Las cuantías presupuestarias pues se van cambiando según las circunstancias económicas, la crisis y tal, y luego los particulares tienen que hacer una aportación, siempre tienen que hacer, siempre, ¿no? Sea más o de menos, siempre hay una aportación, excepto en el caso de los elementos especiales que procuramos, dice nuestra orden de ayudas, nuestras bases reguladoras, que se puede financiar al 100%. Es verdad que en los últimos años, cuando hay más solicitudes y excede el dinero que hay disponible, hay un prorrateo, pero intentamos que se subvencione al 100%. Pero claro, cuando hablamos de esto, claro, está la financiación pública. Hay que dar un paso más para que, no sé, entidades privadas, fundaciones o el propio propietario, además de esa pequeña parte que aporta, bueno, pues diga, bueno, pues vamos a seguir adelante, lo que decía Paco, de esas otras obras que trascienden de lo que es el patrimonio, pues las conducciones, el cableado, la zanja única, que tantos años llevamos hablando en Toledo. Habría que abrir un poquito el panorama en lo que a aportación de dinero se refiere. Por ejemplo, se me está ocurriendo, no sé si hay un tipo de mecenazgo, tanto que se habla de la ley de mecenazgo, un tipo de mecenazgo para que las entidades privadas, bueno, pues vieran aquí que también pueden tener su aportación a la sociedad. Bueno, yo ayer estuve precisamente pensando en eso y se me vino a la cabeza, y además, como aquí está Graciano, yo no sé exactamente, está Graciano y en Italia tienen, yo creo que un modelo de patrocinio mucho más abierto a la iniciativa privada. Todos conocemos que el anfiteatro Flavio, Coliseo, se ha restaurado por una marca comercial, ¿no? A cambio de la intervención, la marca comercial se queda con una exclusividad en la imagen de su publicidad. Bueno, eso puede ser discutible o no, pero es una manera de intervenir. Yo creo que aquí en España sí que hay financiación por parte de fundaciones, pero yo creo que a mí me parece, acá ahí desconozco,
temas de fiscalidad o temas de abrir precisamente al patrimonio pues otro tipo de intervención a través de fundaciones o de iniciativas privadas, yo creo que eso, o incluso de fiscalidad, pero yo ahí ya sí que no pero que sería necesario. Yo creo que es necesario, pero claro, ahí siempre está la disyuntiva, es si interviene la suma de subvenciones o la suma de ayudas, no siempre, porque claro, el particular lógicamente siempre tendría que aportar algo, siempre tendría que hacerse responsable, o bien vía convenio, siempre se hace responsable de una parte, vía financiación o vía otro tipo de subvenciones a través de fundaciones. Yo ahí ya no lo sé, pero sé que en otros países funciona de una manera más abierta. Sí que funciona, lo único que el dinero privado va a cosas que le puede... Claro, de Coloseo hay... En Roma por lo menos hay uno, después hay... Es decir, que no van a intervenir, intervenciones privadas es complicado, pero claro, se pueden hacer cargo de resolver problemas como el alumbrado público, por ejemplo, nada más y mejor que las empresas, que además es lo más complicado, lo veo en todos los lados, o sea, que vaya Unión Fenosa o las demás empresas similares para que te quita el cableado, o hay que llamarle, peor que llamar al ministro, es decir, es una cosa ya de... Es muy complicado y por esto yo creo que tienen tanto dinero y mueven tanto dinero, ¿por qué no financiar esto? Después el Estado se le descontará en su... Esto está estudiado, ya existe, es decir, que después en la parte de impuesto tienen un descuento por haber hecho... Yo creo que esto son cosas, digo, pero un privado es muy complicado. Ya que son ellos los que son los suministradores de la luz, los que diseñan todo eso, que asumieran una responsabilidad en este sentido patrimonial con la ciudad de Toledo. Mira, estamos dando una idea. Exacto. La vendemos, que después se saquen la foto que quieran, que puedan tener los derechos que quieran, quiere decir que después puedan hacerle publicidad en todo el mundo, no lo necesita, pero vale. Las medidas de fomento están en la ley de Patrimonio Histórico Español habla de las inversiones en los bienes de interés cultural, eso ya está, o sea que quizás hay desconocimiento o no hay un interés, pero está en su articulado estas medidas de fomento. Y aquí en el caso del conjunto histórico sabemos que las viviendas que tienen un nivel de protección P, que es el nivel más alto que permite el plan especial, nivel de patrimonio residencial, pues están exentas del IBI, es decir que hay unas pequeñas medidas de fomento, también las inversiones no solo en tu vivienda habitual como cualquiera, sino además por vivienda en el conjunto histórico, en la declaración de la renta, pues está establecido también pero claro, eso tiene que ser cada particular en el momento que hace su declaración de la renta, el reflejar bien todos los datos de la inversión que ha hecho. Bueno, pues queda hecho ese llamamiento con algún lanzamiento de idea, si lo quieren asumir. La última cuestión, pues aquella obra de la que particularmente os sentís orgullosos, Paco. Hombre, orgullosos no lo sé. Bueno, pero ¿te sientes satisfecho? Pues yo creo que, fíjate, no hay ninguna obra que me haya dejado insatisfecho, de las que la diferencia puede ser unas que te han dado más dolores de cabeza que otras, ¿no? Unas has tenido que hacer más esfuerzo que otro, pero quizá lo que más satisfacción te da es cuando ves cómo a través del tiempo va evolucionando la intervención que tú has hecho. Entonces, bueno, estamos hablando, la primera intervención que hice aquí en Toledo es con Graciano, la Torre Justo y Pastor. Bueno, vas viendo cómo va evolucionando, ves que va evolucionando bien. Entonces eso te da satisfacción, porque ves que el dinero público que se ha invertido, el esfuerzo que han hecho todos los técnicos que intervienen en la obra, pues tiene una recompensa. Digamos que el plazo de tiempo de las intervenciones pues todavía es, para analizar un poco su evolución, es un poco corto, ¿no? Para ver cómo perduran en el tiempo, porque las intervenciones que hemos hecho en edificios, vemos las fotos históricas y vemos que llevaban a lo mejor mucho tiempo en mal estado. En concreto el edificio de la calle Cadena, la droguería Regino,
pues ves las fotos pues de los años 40 o los años 50 y ya estaba deteriorado. O sea, y es una fachada cuyo último revestimiento era el 27. O sea, insisto, que te sientes satisfecho cuando ves que lo que tú haces perdura en el tiempo. Si me dices que elija alguna, pues mira, me quedo con la última pues porque es porque estéticamente es espectacular. La de Hombre de Palo. Claro, Claro. es espectacular. Espectacular. Graciano. Yo creo que en ninguna, quiero decir, al momento que acabo una obra siempre tengo la idea que podía haberlo hecho mejor. Es decir, se me queda ahí estas cosas. Después, verdad, después de los años, creo que sigo pensando lo mismo, pero vale, cuando las cosas siguen ahí, sí, hombre, antes suele, muchísimas gracias, pero lo que ha dicho, que sí, yo sé, cuando veo las obras, hay cosas que se podían haber hecho mejor. Y hay cosas que he hecho mal, que a lo largo de estos años he ido corrigiendo. Ya sé lo que no tengo que hacer. Después, con esto no quiere decir que no pasarán otras cosas, porque digo, siempre hay distinto, pero siempre tengo esta sensación. A lo mejor la única que no me ha dado dolor de cabeza, sí, al principio, una obra que no tiene nada que ver con la restauración, porque algo completamente nuevo, que la calle Sillería ha sido dolor, sí, ¿no? La Sillería. Sí, la nueva, la que que se ha hecho, se ha pintado nuevo. Ahí la satisfacción ha sido hacer una cosa que nunca había hecho, hacer una fachada entera al fresco, en pintura al fresco. Pero algo nuevo, es decir, volverla a pintar, calcar, documentar perfectamente todo lo que había para volverla a hacer. Así que digo, Bueno, Sole, y tú que sigues su trayectoria, igual que la trayectoria de otros muchos arquitectos y restauradores, dos, tres lugares que a lo mejor pasan desapercibidos para el toledano de a pie, porque estamos todos los días pasando por la puerta y no nos damos cuenta, que seguro que no están en los recorridos de los guías turísticos, de los estos, pero que no nos podemos perder. Pues yo creo que a nivel de la altura de nuestros ojos pasamos muchas veces por delante de sitios que merecen la pena. Las imágenes que hemos visto son las últimas intervenciones, son siempre las que se te quedan más en la retina, pero la última es la que he visto esta mañana cuando he ido a trabajar, que es la calle Merced. Acabamos de quitar los andamios, es la última obra que estamos terminando. Hemos quitado los andamios y en Merced 3 yo diría que lo que tenemos a la altura de los ojos es la fachada. No es muy espectacular, no es estéticamente lo que más nos llame la atención, pero es la fachada porque es la que nos va a permitir, porque no se nos tiene que olvidar que todas estas intervenciones tienen un objetivo claro y es estudiar nuestro conjunto histórico, investigar qué es lo que tenemos entre manos, hacer que continúe para el futuro. Y esta fachada es la llave que nos abre la posibilidad de fechar correctamente las fachadas que se hicieron antes y las que se hicieron después. Lo vais a entender cuando vayáis a verla y yo creo que tendremos que ir un día a verlo in situ para que podamos analizar, porque es la evolución de las fachadas desde el siglo XI-XII que tenemos en la torre de Santa Leocadia en la base, hasta las últimas, hasta la que acaba de decir Graciano en la calle Sillería, que es una reproducción hecha eliminando previamente toda la fachada que estaba, que era de pintura plástica, que no está permitido. En el una especie de piedra roseta. Más o menos, más o menos. Estamos adelantando. Nos lo anotamos. La calle Sillería, la calle de la Plata, calle Hombre de Palo, Bajada de Infantes, Iglesia de los Santos Justo y Pastor. Estoy hablando así de cabeza. Santa Fe. Santa Fe, por supuesto, el rinconcito. Y nos queda una, Ana. Nos queda una. La de la Merced, que acabas de decir. Que esa estamos acabando, pero nos queda la que no hemos hecho todavía. Ah, bueno. Que es desde la calle Alfileritos, bajando hacia el Cristo de la Luz. Es una fachada que tiene la fecha, que es la de 1699. Tiene la fecha grabada. Esa no la vamos a hacer todavía, porque queremos ver cómo se comportan todas las demás. Tenemos que dar más tiempo, ¿verdad? A ver cómo estas en las que hemos intervenido, cómo evolucionan a lo largo de un plazo de tiempo más largo. Bueno. Pero esa es una de la que nos queda por hacer.
Bueno, pues con este recorrido por las fachadas de Toledo, en definitiva por la historia de Toledo, nosotros nos despedimos. Muy buenas noches a los tres, muchísimas gracias. Nos vemos en el andamio. Y a todos ustedes hasta la semana que viene. Buenas noches.